historias. En el 2015 desafortunadamente murió mi madre. Aunque no era de avanzada edad, no superó la lucha con el cáncer. La historia que traigo inició en el funeral de ella. Como es normal, toda la familia, incluso los lejanos, nos reunimos para el evento de velación. Ya estando ahí empezamos a hablar de los recuerdos de mi madre. Decíamos que la vida era muy irónica, porque mi madre era una persona que aborrecía la soledad. Pero debido a nuestras obligaciones durante el tiempo de hospitalización, era muy difícil para nosotros hacerle compañía. Ella estuvo casi 2 meses internada. Al principio estuvimos asistiendo a quedarnos. Nos rotábamos turnos. Pero al pasar el tratamiento, ella se fue debilitando y nosotros dejamos de ir a menudo. Porque a pesar del tema de nuestras obligaciones, lo hacíamos porque ya era muy poco lo que permanecía despierta. Entonces en ese momento hablábamos de ironía porque alguien que le huía a la soledad tuvo que pasar sus últimos días sola. Incluso al morir no había ninguno de la familia acompañando. En esa conversación, una mujer que estaba en la funeraria se presentó como enfermera del hospital donde estuvo mi madre y nos contó que ella estuvo muchas veces pendiente de ella y que le había tomado mucho cariño. Y nos dijo, su madre no murió sola. Siempre había una joven que la visitaba y era una monja. Dijo que incluso al momento de la muerte de mi madre, esa joven estuvo a su lado y que ella se enteró porque los enfermeros de turno se lo contaron. Dijo la enfermera que ella en una ocasión vio a la joven, pero ésta caminaba por el pasillo ya de salida del hospital, o sea que nunca habló con ella. Nosotros nos sorprendimos y se nos ocurrió que alguna entidad caritativa le ofreció esa compañía, pero la enfermera insistía en que mi madre conocía a la joven y era de la familia, porque ella se lo había dicho. Estando en esa discusión intervino una prima que hacía unos 8 años no veía. Esos eran exactamente los años que llevaba de muerta mi tía. Y mi tía era la madre de ella. Mi prima dijo que para el tiempo en que había muerto mi tía, un día antes de fallecer, también por cáncer, una monjita muy joven había estado en la habitación y que ella la había visto porque un médico con el que ella salía y que trabajaba en esa clínica donde murió mi tía le había enseñado el video de la sala. Ese médico se lo enseñó porque el video era paranormal. Cuando mi prima lo vio, no le quedó duda de que era un fantasma. Esta historia sí nos dio escalofrío, porque no era una persona viva. Dice que la cámara mostraba cuando la monja entraba a la habitación, pero en el video del pasillo no se veía pasar. Luego tomó la mano de mi tía y se notaba que mi tía la conocía porque aunque sin aliento levantó la mirada hacia ella. Luego, después de unos 10 segundos, la monja había caminado hacia el baño y nunca más volvió a salir. Y nos decía que ella solo hasta ese momento había vuelto a recordar la historia, que de eso nunca había hablado porque no le había parecido importante.
Mi abuela, que tenía 98 años y aún vivía en el 2015, a pesar que se había mostrado muy tranquila desde el fallecimiento de mi madre, se nos acercó y se soltó en llanto. Luego, con voz cansada, nos dijo que ahora ella se sentía tranquila para morir en paz. Nos dijo que ella había tenido en total 4 hijos. El primero lo tuvo a los 15 años, pero que había muerto con 2 meses de vida. Luego, a los 16, tuvo una hija que crió sola, pero que había desaparecido desde que había cumplido 14 años. Ella estaba estudiando internada en un colegio de monjas y era novicia, pero de un momento a otro desapareció y nunca se volvió a saber de ella. Dijo que sus jefes, quienes eran los que pagaban el colegio, hicieron todo lo posible por saber de la joven, pero nunca se tuvo noticias. Así que hacía 68 años no la veía. De esa vida pasada nunca habló porque le daba mucho dolor, pero siempre la tuvo en su recuerdo y a pesar que se había escapado, ella siempre la tenía en su mente y oraciones. Dijo que con estas historias, para ella estaba claro que su hija no había escapado, sino que algo le habían hecho, pero recalcaba que ya podía morir tranquila porque sabía que sus hijas estaban reunidas. Mi abuela murió un año después de mi madre y ella nunca se dejó sola. Un primo que estaba con ella cuando murió dice que se notaba una sonrisa antes de fallecer. ¿Será que mis tías y mi madre estuvieron ahí para recibirla? Historias.